Ay, saludos, bendiciones. Pues vamos aquí a continuar con el siguiente video, ¿verdad? Acerca de la confesión. Vamos a ver qué nos sigue enseñando, ¿verdad? Por medio de este folletito del padre Eleazar, ¿verdad? De lo que nos enseña acerca de la confesión. Vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando de los sacerdotes, ¿verdad? Dice, por ejemplo, ayer que estábamos comentando, ¿verdad? Que decía que los sacerdotes son pecadores, muchos por eso no quiere confesarse, ¿verdad? Porque si dice, no, pues es que es un hombre pecador igual que yo. Pero recordamos, ¿verdad? Lo que hemos dicho. También los apóstoles, los 12 apóstoles eran pecadores. Pero sin embargo Jesús les dio el poder de perdonar cuando sopló sobre ellos, que les dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que ellos perdonaran, que les dijo, a quien ustedes perdonen, a sus pecados serán perdonados. Así es de que Dios les dio ese poder. Es que el sacerdote no dice al pecador, te perdono porque yo no he cometido eso que tú confiesas. Claro que no nos dice así los sacerdotes, ¿verdad? Para nada, nada de ello. No nos dice eso. Lo que es y lo que nos dice es, te perdono por el poder que de ello recibí. Lo recibí de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos está dando el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Porque Dios les dio también esos poderes. Ellos vienen siendo los sacerdotes, son los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Dice, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, si un juez que es malgeniado y peleador va a sacar de la cárcel a uno que allí se encuentra, por ser también malgeniado y peleador, el policía no le puede decir, señor juez, usted no puede sacar de la cárcel a este malgeniado, porque usted también es malgeniado. Pues lógicamente que no, ¿verdad? Dice, no, señor. El juez lo saca de la cárcel porque tiene el poder recibido de la autoridad suprema, de la judicial de su nación. Por eso lo saca de la cárcel, ¿verdad? Porque tiene el poder del estado, del lugar donde él está, para poder sacarlo de la cárcel. No porque sea igual de mal geniado que el otro, ¿verdad? Y dice, no, no es por eso. E imagínense si fuera así, pues no, ¿verdad? O sea, dijera, no, pues entonces no lo va a poder sacar porque es igual de mal geniado que el otro. Ah, claro que no. Dice, aunque él sea malo, tiene poder de absolver a los demás. Aunque él sea pecador, aunque el sacerdote sea pecador, como muchos dicen, aún así tiene el poder porque Dios se lo dio, Jesús se lo dio. Ese poder de perdonar pecados. Ah, claro que sí tiene ese poder. Así el sacerdote, aunque sea pecador, que quizás lo es menos de lo que le inventan los enemigos, ¿verdad? Porque ellos constantemente se tienen que estar confesando, constantemente tienen que estarlo haciendo también. Si ellos fallan también, y gracias a Dios, ¿verdad? Que se confiesan como dice unos a otros, pero ellos también, y a pesar de que sea pecador, ellos pueden perdonar nuestros pecados. Tienen poder de Dios para perdonar. Tienen el poder y lo que Él perdona en la tierra queda perdonado en el cielo. Porque Jesús mismo lo dijo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Bien claro se lo dijo Jesús, ¿verdad? A los apóstoles. Y eso lo encontramos en San Mateo capítulo 18. Lo que tú desates, lo que ustedes desaten en la tierra, le dijo uno de los apóstoles, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Y lo que dejes atado queda atado también en el cielo. ¿Verdad? Así es de que sí tienen poder nuestros sacerdotes. El sacerdote perdona los pecados no porque él no sea pecador, ¿verdad? No por ello, simplemente por la autoridad que Dios le dio, sino que perdona los pecados por una sola razón, porque recibió poder para ello de la altísima autoridad que se llama Jesucristo. Por ello tiene el poder, así es de que creamos. Todos los sacerdotes tienen el poder de perdonar nuestros pecados, así que con toda la confianza vayamos a un sacerdote. No nos fijemos en que si es pecador o no es pecador, porque a lo mejor, como dice aquí, nosotros somos más pecadores que ese sacerdote. Y aunque sea o no sea, a nosotros no nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es estar en paz con nosotros mismos, dejar nuestras faltas, dejar nuestros pecados mortales especialmente, ¿verdad? Todas esas faltas.
Esta es una gran diferencia entre los católicos y los protestantes. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre nosotros católicos como los que pues son de otras denominaciones, ¿verdad? Dice el protestante comete un pecado y ora a Dios, ¿verdad? Hace una oración y pide perdón, pero muy difícilmente queda seguro de haber sido perdonado. Y eso es bien, bien cierto, ¿verdad? Muy pocas veces no sabes si realmente fue perdonado o no fue perdonado. En cambio, nosotros como católicos, que después de un pecado, que buscamos a un sacerdote y arrepentidos, o sea, teniendo ese arrepentimiento sincero del corazón, con tristeza de haber ofendido a un buen Dios y propósito de ser mejor en adelante, confesamos nuestras faltas. Cuando el sacerdote levanta la mano derecha y nos dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, si yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pecador queda con una gran seguridad de que realmente fuimos perdonados, porque somos absueltos, lo que le digo Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Somos perdonados y con una paz, y eso es muy cierto, 100%. Hagan la prueba hasta aquellos hermanitos que son de otras denominaciones. Si quieren, hagan la prueba y verán que no es tanto el sacerdote, ¿verdad? Como dice que está allí, sino es Cristo a través de ese sacerdote. Hagan la prueba. Hagan la prueba, vayan y confiésense y verán que sentirán que se nos despega algo que traíamos tan pesado, cargando aquí en nuestra espalda o en nuestros hombros, que se nos despega alguna cosa tremenda. Hagan la prueba. No necesitan como ustedes, así como saber que son de otras denominaciones. Vayan, háganlo y verán, hagan la prueba, confiésense como solamente, como dice, con Dios. Va, así con Dios y verán, o sea, como dice, cuando se van y se confiesan en su cuarto ya, ¿verdad? O con su, como decimos, con su pastor o con quien sea. Ahí vayan con un sacerdote y van a ver la diferencia. Van a ver cómo realmente Dios actúa a través de ese sacerdote. Jesús actúa a través de ese sacerdote y realmente se siente el perdón de Dios. O sea, se siente como que hasta muchísima paz. Mucha paz. Háganlo y verán. Háganlo y verán. Hagámoslo y verán. 100% garantizado. Se siente una paz tan bellísima que Dios te da, como que cuando sales de ahí hasta sales como una plumita, como que hasta flotas de lo ligerito que estás. Pero cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y realmente se los confesamos y los dejamos a Dios a través del sacerdote. Hagamos la prueba y verán cómo Dios hace grandes maravillas y con una paz en nuestra alma que no se encuentra en absolutamente ninguna religión, en ninguna, solamente en nuestra iglesia católica. Hagan la prueba y verán. Digo, no se necesita saber de que son de otras religiones, pero hagan la prueba y verán. Muchos al último momento han llamado a los sacerdotes. Y de esa manera muchos se van en paz, muchos tienen la oportunidad, muchos tristemente no, ¿verdad? Pero si ahorita Dios nos está dando esa oportunidad, ese regalo, hagamos y hagan la prueba. Hermanitos, hermanitas, como decimos, de las denominaciones que seamos, pero hagamos la prueba y verán cómo se nos arranca ese peso y nos llena de paz el alma. Por eso decía un judío, yo envidio a los católicos. Fíjense, uno que era judío dice, yo envidio a los católicos. Yo cuando peco pido perdón a Dios, pero no estoy seguro de que si he sido perdonado o no. ¿Ya? Porque a veces, como dice, se siente aún todavía ese peso. En cambio, el católico cuando se confiesa con un sacerdote queda tan seguro del perdón. Estamos 100% seguros que sí, que ya Dios nos perdonó ese pecado que fuimos a dejar, que ya nos arrepentimos completamente y que ese pecado, como dice, ya papá Dios lo olvidó. Ya papá Dios lo olvidó porque fuimos y lo confesamos arrepentidos. Esa paz no la he visto en ninguna otra religión en la tierra, dice este judío, ¿verdad? Dice, y otra gran diferencia en lo que son, ¿verdad?, nuestros hermanitos separados. Dice, un protestante comete un pecado
entra a su habitación, ora con fervor y dice, yo he sido, yo he sido perdonado. Qué fácil, ¿verdad? Para todos. Va a decir, no, pues ya fui yo, me hinqué allí, ¿verdad? Maté, hice esto y lo otro, ¿verdad? Robé y todo eso. Voy y me confieso ahí en el cuarto simplemente. Ya, Diosito me perdonó. Así que facilito, ¿verdad? Dijeran, pues por ahí entonces, ¿para qué quisiéramos los sacerdotes, verdad? Simplemente, pues ahí con ir al cuarto. Pero en ninguna parte de como decimos, encontramos, aquí decimos que ya, así de fácil ya te has sido perdonado. Dice, podrás seguir pecando y pecando, porque obtener el perdón es muy fácil. Si pues sí, le da la persona que dice, cabo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y casi, ¿verdad? Por eso dice así, los protestantes ya seguirían haciendo esto. Nuestros hermanos separados simplemente. Ya, vétete a tu cuarto, pide perdón y ya estás perdonado. Ah, ya, así. En ninguna parte de la Santa Escritura lo dice. Ve y entra a tu cuarto y serás perdonado. No hay ninguna cita bíblica de que diga eso, ¿verdad? Dice, por eso, ninguna religión lleva un gran mayor relajación de las costumbres que la religión protestante. Porque decir, bueno, pues al cabo voy y pido perdón, pues al cabo sigo para acá, al cabo rapidito, nomás voy y me hinco ahí y ya. ¿Verdad? Ya estoy perdonado. Dice, qué fácil. Dice, no es así. No es así porque entonces no estás poniendo nada de tu parte a seguir haciendo ese cambio. ¿Verdad? Cuando vamos y nos confesamos es porque estamos ya teniendo el propósito de no seguir pecando. Porque ya Dios nos perdonó ese pecado. El propósito es de no volver a cometerlo. Pero sin embargo, al pensar, creer que vamos, yo voy, cometo mi pecado y voy y me confieso, al cabo ya. Ese no es así, no es así, de fácil. Tenemos que ir con un sacerdote para que seamos verdaderamente perdonados, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en Suecia, Dinamarca, son países totalmente protestantes, ¿verdad? En Suecia, en Dinamarca, y totalmente corrompidos, totalmente, porque ellos creen que así de fácil. Cometen pecado, van y piden perdón ahí y ya son perdonados, van y cometen otra vez otro pecado. O sea, pues ¿qué? ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? Pues no, lógicamente que no, ¿verdad? O sea, no es así, no es así de fácil. Si pecamos, vamos y Dios nos perdona a través del sacerdote, pero también tenemos que tener el propósito de enmienda, de no volver a cometerlo. Porque así, si fuera de fácil, pues imagínense, no. Dice, en cambio, el católico sabe que no es pecar y rezar y empatar. No, no es que el que peca y reza empata, claro que no. O sea, pecamos, ¿verdad? Y rezamos, al cabo con rezar, ya Dios me perdonó. No es así. Claro que no. Hay que ir a buscar un sacerdote. ¿Verdad? Hay que ir a buscar a un sacerdote y por eso, como dicen muchos, por eso no quieren, no decir, no, pues ¿para qué voy a decirle mis pecados? Porque a muchos les da vergüenza de tanta inmundicia que traen encima. Por eso dicen, pues que voy a ir con otro sacerdote o con alguien más a contarle mis cosas. Pues no, el enemigo que nos ciega para que no lo hagamos, ¿verdad? Para que no se haga. Simplemente el enemigo dice, no, ¿para qué? Aquí nomás, mira, ve con Dios y listo. Porque el enemigo sabe que si esa alma se va así, pues ya sabe, que es un alma perdida. Por eso no lo hagamos, ¿verdad? Sino tenemos que ir a buscar un sacerdote, hacer un acto de humildad. Hagamos un acto de humildad. Confesémonos, ¿verdad? Como pecadores, vayamos delante de Dios a través de ese sacerdote y pidamos perdón, ¿verdad? Diciendo lo que hemos hecho equivocadamente. La confesión es un acto maravilloso de humildad porque nos reconocemos como pecadores. Decirle claramente nuestros pecados y recibir esas advertencias que los sacerdotes nos dan, ¿verdad? O sea, también recibir todo lo que los sacerdotes nos enseñan también para ser mejores personas, ¿verdad? Que al final, como dice, cuando se hace, pues ellos nos dan esos consejos. No será regaños, no son regaños los que los sacerdotes nos dan, no, sino consejos para, como dice, advertencias para no seguir pecando, para no seguir fallándole a ese Dios tan bueno que tenemos,
¿verdad? Por eso están esos sacerdotes, dice, no serán regaños, pero sí son advertencias que, que lo despiertan a uno, ¿verdad? Son advertencias que nos tienen que despertar el entendimiento, a decir, ah, caray, pues sí, si sigo pecando, ¿verdad? O sea, si sigo lastimando a mi Dios, que es tan bueno, ¿verdad? Pues, o sea, puedo volver a lo mismo, ¿verdad? Son pequeñas sacudidas que nos dan, como las que damos a un chofer, que en su gran recta, que en su, como decimos, en su camino se puede dormir. De repente, ¿verdad? Lo sacudimos para que despierte y no vaya a tener un accidente. Ah, son pequeñas sacudidas que los sacerdotes nos dan, pequeños consejos para entonces caminar en la vida nuevamente por el camino de Dios, por el camino correcto, por el camino donde no nos lleve al pecado. Entonces sí, ¿verdad? Por eso dice, nos va a ayudar a eso, para que así, ¿verdad? Aunque se disgustará un poquito ese chofer porque lo despertaron de repente, pero le va a servir ese chofer para no caer en el abismo, no tener ese accidente y caer. Eso es lo que los sacerdotes hacen con nosotros también. No es decir, es que me regañó, no, es que nos están ayudando para no caer en ese abismo, ¿verdad? No caer en que de repente nos llegue por ahí, como decimos, la huesuda y se caiga en los abismos del infierno, ¿verdad? Dice, no, para ellos nos van a motivar a que no sigamos pecando, ¿verdad? A seguir en el camino recto, que no volvamos a cometer la misma falta, ¿verdad? Pongamos un caso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí un ejemplo, dice, una mujer católica está matando los hijos antes de nacer. Abortó. Dice, esto se llama, pues lógicamente, crimen, ¿verdad? Por haber matado a su hijo. No es que llegue a la pieza, ¿verdad? Simplemente, o sea, así tan fácil, no es que se va a llegar y entrar a entrar y decir, Señor, perdóname porque maté a mi hijo. ¿Ustedes creen que ese pecado ya se va a perdonar así de facilito? Pues lógicamente que no, es un pecado grave. O sea, nomás va a llegar y perdóname, Señor. Y ya, se arregló todo. Con decirle, perdóname, Señor, pues sí, acabo de matar a mi hijo, pues bueno, pero perdóname. ¿Verdad? O sea, no es así de fácil. Tenemos que recibir la absolución de nuestros pecados. Como le dijo Jesús a los apóstoles, a que ustedes absuelvan de sus pecados, les serán perdonados. Y eso es lo que necesitamos, la absolución. Como le digo, si alguien mata, si alguien roba, o sea, decir nomás ya, pues ya robé, Señor, pues ya, perdone ya. O sea, no es así de fácil, ¿verdad? Claro que no. Tiene que ir donde un sacerdote y confesarle su pecado. Señora, señor, ¿verdad? ¿Se da cuenta del crimen tan horrendo que está cometiendo? Para que nos demos cuenta, porque si no nomás decir, pues ya voy y pido perdón, ya maté a mi chiquillo, pues ya, ¿verdad? Ya, al ratito voy y sigue igual. Al rato queda embarazada otra vez, pues otra vez. No, ¿verdad? El sacerdote nos va a enseñar a decir, ok, entonces ya te arrepentiste, ahora sí, sacerdote te nos va a motivar a eso, a que no sigamos cometiendo esa falta, pero que es un pecado grave, es un pecado mortal, ¿verdad? Dice, no ve que le caerá un castigo, como el castigo de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Por haber matado a su hermano. ¿Verdad? Como dice, ¿qué le dijo papá Dios? ¿Verdad? Por haber matado, pues ahora sí, ¿verdad? Te va a ir así y así, ¿verdad? Lo bueno que papá Dios le dijo era como que no lo iban a matar, ¿verdad? Pero también lo dice, que al que espada mata, a espada muere, ¿verdad? No, dice, eso no. Hay que pensar en eso, ¿verdad? Si tú matas, como dice, pues lógicamente no se quiere acabar igual, ¿verdad? Si es de que no se haga así. Mejor vayamos, pidamos perdón, arrepintamos de verdad y con el propósito de no volver a caer en ese mismo pecado. No saben que quedan excomulgados cada vez que hacen un aborto. Se queda excomulgado cuando se hace un aborto. Ese es un pecado grave, grave. Es un pecado grave que solamente algunos obispos, ¿verdad? O sacerdotes preparados pueden perdonar este pecado, ¿verdad? Que es un poco más grave, que es así,
¿verdad? Así es de que dice, sí, se puede, ¿verdad? Pero no, si tú realmente te arrepientes, ¿verdad? Y pues pides perdón de corazón, claro que sí, ¿verdad? Dios es misericordioso, perdona todo. Haga una penitencia en grande, se tiene que hacer penitencias grandes, ¿verdad? Penitencias para pagar este pecado. Ella quizás hasta llore en ese momento, pero antes del próximo aborto lo pensará dos veces. Antes de querer volver a hacerle daño a una criaturita, no lo hará. Porque entonces allí va a pensar, ah, caray. O sea, se va a dar cuenta que realmente es una falta, es un pecado grave, ¿verdad? El estar matando a las criaturitas. No, o sea, es eso lo que nos enseña, dice, lo pensará dos veces. Así sí, así sí le aprovechó realmente el perdón. Fue perdonada, pero fue amonestada. O sea, como dice un jaloncito de orejas, no es mucho mejor que volver a cometer el mismo pecado, ¿verdad? Porque le digo, ¿qué tal? Y si en ese momento ahí queda esa persona, ¿verdad? Como le digo, es más probable de que esas almas, pues, no que esas almas, ¿verdad? Se pierdan. Y lógicamente los sacerdotes es lo que menos quieren, ¿verdad? Por eso nos ayudan, nos motivan a que no volvamos a caer en la misma falta. Y ese señor que compra lo robado, ¿no? Por ejemplo, también aquellos que compran lo robado o los que roban, esa novia que se deja irrespetar por el novio. No nomás de decir, pues bueno, voy y pido perdón porque ya mi novio me falta respeto y esto y lo otro. Y ya, ¿verdad? No. Dice, ese que es borracho o aquel que en el confesionario se encuentra con alguien y que les habla el nombre de Dios y le hace reflexionar y cambia su vida. Pues lógicamente es mucho mejor, ¿verdad? Que con aquel ir a encontrarte con ese sacerdote, aunque sea pecador, ¿qué importa? Dijeran por ahí. Pero mientras tú vayas a querer dejar tu pecado y cambiar de vida, dejar esas faltas, dice, pues ayer es perdonado y los sacerdotes nos ayudarán a eso, ¿verdad? Para mejorar nuestras vidas, ayudar a vivir de manera como Dios quiere. ¿Cuántos miles de personas mejoraron su vida solo con hacer una muy buena confesión? Muchos, ¿verdad? Han mejorado su vida con hacer una muy, muy buena confesión, ¿verdad? Porque a través de la confesión quedamos limpios, puros, ¿verdad? Como si ya quedamos lo mejor posible y Dios nos llena de gracias, de regalos, de bendiciones. Eso sí, que les ganamos, ¿verdad? En esto sí es en lo que le ganamos a los protestantes, 100%, porque nosotros estamos 100% seguros de que Dios nos perdonó a través del sacerdote, porque nos dio la absolución, por eso es un gran, dice, por eso un gran psicólogo decía, yo no conozco ningún método tan bueno para mejorar una vida como la confesión de los católicos, ¿verdad? Para una debilidad infinita hay una misericordia infinita y esa misericordia pues es Cristo, ¿verdad? Aquí tenemos una oración para hacer antes de irnos a confesar. Es una oración pequeña, pero muy hermosa para poder hacer para antes de irnos a confesar. Es una oración hermosa y pequeña. Se la damos aquí a compartir, ¿verdad? Para que la hagamos y así poder, pues, más que nada va a motivarnos a ir a confesión. Dice, esta oración dice así: Dios mío, heme aquí, de nuevo con el ánimo de recibir el sacramento de la penitencia. Bajo tu mirada, voy a examinar mi conciencia. Dame tu luz para ver mis pecados y tu gracia para que me acerque con toda confianza al sacerdote que está aquí como tu representante. Ayúdame, Señor, a conocer bien mis pecados y encontrar en lo posible la causa. Haz que los deteste sinceramente, que aborrezca mi pecado y que me corrija. Virgen María Santísima, concédeme ser sincero en mi confesión y renacer a la gracia de una manera más generosa y entusiasta. Amén. ¿Ven cómo podemos hacer esta oración? Como dice, encierra todo, ¿verdad? Como decimos, que nos ayude a sacar todas nuestras faltas, que podamos
tener esas buenas confesiones y no poder guardar pecados, ¿verdad? Todo ello, fíjense qué hermosura de oración. Pues ahí está, ¿verdad? Compartida con ustedes. Dice, pero ratito por ahí se las voy a poner, ¿verdad?, en la descripción también esta oración por si alguien quiere copiarla y tenerla y hacerla antes de confesión, pues también ahí se las vamos a poner, ¿verdad?, en la descripción después de abajo del video para que pues la tengan también. Los nombres de los sacramentos, ¿verdad? Por ejemplo, según el catecismo de la iglesia en San Juan Pablo II, nos enseña en el numeral 1423, un ejemplo se llama sacramento de confesión, ¿verdad? Eso es una de las maneras como se puede nombrar, porque conseguimos lo que Jesús desea cuando nos invita a la conversión, ¿verdad? Por eso le dice sacramento de conversión. Esa es una de las maneras para que por medio de ese sacramento vamos a ir en esa conversión, ¿verdad? Si nos confesamos más seguido, pues lógicamente es conversión. Se le puede llamar también sacramento de penitencia, porque realiza los 3 actos de la virtud, de la penitencia, la confesión, el arrepentimiento y la reparación de todos los pecados cometidos, ¿verdad? Esa es la manera como podemos a poder llamarlo el sacramento de la penitencia. Nos ayuda a conversión, en arrepentimiento, en reparación por nuestros pecados que hemos cometido. O también se le puede llamar sacramento de la confesión, ¿verdad? El sacramento de la confesión porque su elemento esencial es la confesión, ¿verdad? Eso es lo principal de los pecados, confesar nuestros pecados ante el sacerdote. Es también una confesión o conocimiento de alabanza, ¿verdad? O por ejemplo, de santidad de Dios y su misericordia para con el pecador, ¿verdad? Que es la misericordia de Dios para nosotros como pecadores. Pues se le llama confesión o se le llama también sacramento del perdón. O sea, tiene varios nombres o de nombramiento, sacramento del perdón, porque por la absolución del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz, ¿verdad? Por eso se le llama la penitencia, el sacramento del perdón, porque nos da el perdón y pues nos llena de paz, ¿verdad? También se dice el sacramento de la reconciliación, porque concede al pecador el amor de Dios. Nos concede a todos el amor de Dios porque nos reconciliamos con Dios, que nos reconcilia con Él, cumpliendo así el deseo de San Pablo que decía: déjense reconciliar con Dios, dejémonos reconciliar con Dios, ¿verdad? Lo que decía San Pablo. San Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 20, ¿verdad? Nos decía: déjense reconciliar con Dios. Por eso se le llama también el sacramento de la reconciliación, pidiéndonos que sí, nos dejemos reconciliar con nuestro Creador, ¿verdad? Así es de que, bueno, pues es la manera de las que se llama la reconciliación, ¿verdad? Las advertencias que son formas de hacer una penitencia, ¿verdad? Según el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II, la Sagrada Escritura recomienda especialmente 3 maneras de hacer penitencia. La primera, pues haciendo oración; la segunda, ayuno; y la tercera, limosna. Esas son las 3 maneras que podemos hacer penitencia, pero pues ya esto lo vamos a dejar para el siguiente, ¿verdad? Para seguir viendo cómo podemos seguir haciendo, ¿verdad?, la penitencia, cómo podemos seguir haciendo esa buena confesión. Esas son las maneras que podemos hacerlo y como decimos, para ir pues más que nada reconciliándonos con Dios, recordando, ¿verdad?, cómo podemos hacer esa buena penitencia o ese examen de conciencia. Vamos a poner aquí de repente dejar preguntas, ¿verdad?, para que nosotros nos pongamos a analizarlas y pensarlas, en qué le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Para así poder empezar a hacer ese cambio. Por ejemplo, aquí, ¿he negado o dudado de la existencia de Dios? ¿Hemos alguna vez pensado, dudado de que Dios existe? Si hemos dudado o algo así, pues pensemos y analicemos, ¿verdad? Si te he fallado, mi Señor, en dudado de que tú realmente existes, de que tú realmente estás en este mundo, ¿verdad? De que realmente, pues sí, yo soy creación tuya, lo he dudado, pensemos eso. Si lo hemos dudado, pues es como decimos, pensemos, ¿verdad? Porque estamos fallando en el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque entonces sí, estamos dejándonos envolver por cosas que no.
Que bueno, pues ahí está la primera pregunta para irla analizando, ¿verdad? Así es de que, o la siguiente, he rehusado creer en la revelación de Dios. He rehusado creer, ¿verdad?, en que realmente Dios existe, que Dios nos ha revelado todo esto que estamos aprendiendo, que Dios nos ha revelado lo que hay en las Santas Escrituras. He dudado de todo ello. Si lo he hecho, pues ahí estamos fallándole a Dios, ¿verdad? Porque pues no, lógicamente todo lo que Dios nos ha enseñado y ha puesto aquí, nosotros mismos somos un ejemplo vivo de Dios, ¿verdad? Así es de que no hay que dudar de que Dios realmente existe, ¿verdad? Porque todas las cosas buenas que hay en el mundo es porque Él existe, porque Dios existe. Así es de que bueno, ¿verdad? Así es de que échale ganas. Pues muchas gracias a todos, cuídense mucho, muchas bendiciones. Suscríbanse los que no se han suscrito. Denle un dedito arriba, ¿verdad? Denle un like, por favor, ahí al video. Y también, pues también la campanita, ¿verdad? Para que pues cuando subamos nuevos videos, pues la campanita por ahí les avise, ¿verdad? Por medio de esa campanita. Así es de que prendan esa campanita también. Así que muchas gracias y compartan también los videos, ¿verdad? Porque pues más que nada se requiere que todos juntos nos apoyemos unos a otros para poder llevar el mensaje de Dios a todos los demás. Muchas gracias, muchas bendiciones. Cuídense mucho y pues ahí estamos y por ahí les pongo la oración, ¿verdad? De hacer una buena, hacer la oración antes de confesarnos. Cuídense mucho, bendiciones. Hasta luego.